llamada es importante. Aquí hay un aspecto importante. Jesús llama a 12 para algo más, para un compromiso, para una consagración. Es una elección que no depende de los 12. La llamada no depende del llamado, sino del que llama. Es Dios el que llama. Y si Dios es el que llama, a uno lo único que le corresponde es responder. Jesús llama a los 12 y los llamó para que estuvieran con Él. Esto es muy importante porque esto significa que Dios llama para la intimidad. Jesús llama primero que nada para la intimidad. Estar con Él. Ese verbo es importante. Cuando alguien te pregunta, ¿estás? Tú puedes decirlo de manera superficial, sí, yo estoy aquí. O sí estoy, de corazón, es entrar en ese estar, como un matrimonio. ¿Usted está o no está? En una relación hay que estar. Y por eso Él llama, primero que nada, a que estuvieran con Él. Y después también para predicar. Hay algo muy parecido en Hechos de los Apóstoles. Cuando en el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, los 12, esos mismos 12, instituyen a 7 diáconos para poder hacer un trabajo porque ellos querían respetar esa llamada. Ellos querían que se respetara esa llamada que Jesús les hizo en el capítulo 3 de Marcos. Y fíjense cómo dice, abran por favor la institución de los 12, dice, los 12 convocaron la asamblea, versículo 2. No parece bien que abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Por tanto, hermanos, busquen de entre ustedes 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu, y los pondremos al frente de este cargo. Mientras que nosotros nos dedicaremos primero a la oración. Acuérdense, ya Jesús no está vivo, no está terreno. Por lo tanto, ese es estar con Jesús. La oración. Y segundo, al ministerio de la palabra. ¿Ven? Ellos quieren mantenerse fieles a esto, a lo que Jesús les llamó. Primero, estar con Él, intimidad con Jesús. Y segundo, la palabra. Y sigue siendo esto para los 12 esa misma encomienda. Primero, no perder nunca la intimidad con Jesús. Y segundo, no se canse jamás de predicar la palabra, que ese es su principal ministerio. Bien, es un texto profundamente eclesial. Ahí se nota la iglesia. De hecho, en Hechos de los Apóstoles, después va a ser también en el Apocalipsis, y después en toda la liturgia se va a cantar el coro de los apóstoles, los 12 apóstoles, la belleza de saber que la iglesia fue fundada por esos 12 apóstoles, siendo llamados por Jesucristo, y les da poder sobre los demonios. Por eso ahora los 12 son la conexión con Jesús. Ahora ya no hay discípulos solamente, ya no hay multitud, ahora hay un círculo alrededor de Jesús, son los 12. Los 12 apóstoles, alguna gente le llama el anillo de poder, el círculo estrecho. Pero para cuando hay una situación en la que hay una multitud, es necesario eso que mal llamado anillo de poder. Eso se llamaría anillo de protección. Si no, se lo llevan al mar, lo ahogan. ¿Y de qué murió Jesús? ¿De la cruz? No, la apechurrado, toda la multitud lo apechurró. Eso fue, murió de exceso de cariño de todo el mundo. Y necesita protección. Necesita que 12 tengan el cuidado, 12 mantengan la misión, los 12 se lo llevan cuando está cansado, se lo van a llevar ahorita al mar y verán cómo se desata la tempestad, pero son los 12 que están cuidándolo. 12 que Él pidió, cuídeme, acompáñenme, quiero que estén cerca de mí, que estén conmigo y que prediquen como yo. Y que tengan el mismo poder que yo. Por eso Jesús se hace de un círculo de estrecho que ahora va a comenzar a ser llamado el grupo de los 12, los apóstoles, los 12. Y ahora, de ahora en adelante, cuando se hable de discípulos, son todos los demás. Hay muchos discípulos. Y de entre los discípulos, Jesús elige 12. Y esos 12 son los llamados columnas de la iglesia. Bien, en versículo 16 sigue. Ahora la institución. 16, instituyó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago, el de Zebedeo, y a Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que le entregó.
Bien, el primero es Pedro. En realidad no es Pedro, el primero es Simón. Y le cambian el nombre. Le cambia el nombre, quiere decir con esto que le cambia el rumbo, le cambia la misión. En el Antiguo Testamento vemos cantidad de hombres que son cambiados de nombre. Y mujeres también, que son cambiados de nombre porque ahora tienen otra misión. Sara se llamará Sarai. Abraham se llamará Abraham. Abraham porque Ab es mucho, Ab es papá, Ra muchos, Am pueblo, padre de muchos pueblos. Israel era Jacob. Jacob se llama ahora Israel porque luchó contra Dios. Y Israel significa fuerte como Dios. Y así hay una cantidad de nombres que se le va imponiendo a cada uno de los hombres de Dios en el Antiguo Testamento que son determinantes en la misión, porque el nombre que le impone implica la misión que tiene. En el Nuevo Testamento solamente hay uno que le impone nombre, Pedro. A Simón le llama Pedro, Petros, que significa roca, significa piedra. ¿Qué significará esto? Piedra puede ser porque es sólido, porque es seguro, porque afirma en la fe. Es el primer discípulo, es la cabeza. Y él es el primero entonces. Y por eso se le va a llamar roca. Es el primero, es el que, acuérdense en el capítulo 8, el centro del Evangelio, 8 del 27 al 30, Jesús pregunta quién dice que soy yo. Y es Pedro que se levanta de parte de los otros a decirle, tú eres el Mesías. Es el que confiesa, el primero que confiesa. Tendrá su problemita Pedro, lo sabremos. Pero aquí vemos nosotros que le da una preeminencia a este apóstol. Claro, vienen otros dos que también le ponen, más que un nombre, es un apodo, porque no se van a llamar así. Santiago y Juan le van a dar un sobrenombre que se llama Boanerges, que significa, eso es arameo. Y hay variantes. Algunos dicen Boanerges significa hijos del trueno, algunos dicen Boanerges que significa hijos de la ira. Y así, ¿a qué se deberá esto? No está claro cuál era el nombre exacto, porque es un apodo. No decía nunca, llamen a los Boanerges. No, fue un apodo que les dijo por algo que pasó, algo que habrá pasado. Quizás, será por la ira, será por su temperamento. ¿Por qué les llama hijos del trueno o hijos de la ira? ¿Será por su inteligencia? ¿Será por su ideología? Medio celotes, o sea, medio revolucionarios. No está claro, pero ciertamente hay algunos temas interesantes. Recuerden, Lucas capítulo 9, aparece un pasaje muy interesante cuando Jesús no fue recibido en un pueblo de los samaritanos. Iba a Jerusalén. Y porque iba a Jerusalén, no fue recibido. Y en el capítulo 9, versículo 54, dice, al verlo sus discípulos Santiago y Juan, los hijos de la ira, Boanerges, esos, le dijeron, ¿quieres que digamos que baje el fuego del cielo y los consuma? Óigame, parece que puede ser hijo de la ira, no sé, algo curioso, algún hijo de algún tipo de interés, ambición, porque acuérdense también que en un momento determinado la mamá de ellos, eran hijos de esa mamá, la esposa de Zebedeo, los mandó a que le hicieran una petición. Permítenos sentarnos a la derecha y a la izquierda cuando tú estés en la gloria. Bueno, son hijos de algo, hay un problema serio ahí, ¿verdad? Pero no importa, eso fue un sobrenombre, ahí no hubo cambio, eso no determinó su misión, sino que es un apodo que determinó sus características, que realmente no es fácil llegar a determinar cuáles son. Pero Pedro es el primero, Simón se llama Pedro. ¿Y por qué le cambia el nombre a Pedro? Porque él le cambia el nombre a la iglesia, es la iglesia. El pueblo de Israel cambia el nombre de la cabeza y ahora es Pedro, ahora es iglesia. Roca de la iglesia, es piedra de la iglesia. Y con cambiarle el nombre a la cabeza le cambia el nombre a todo. Y por eso ese cambio de nombre a la cabeza determina que Jesús tiene una misión, no para Pedro solamente, sino para toda la iglesia. Y él es cabeza en esa iglesia que tiene ahora una misión particular. Entonces, interesante, un apodo. Estos son el círculo de amigos de él. Va a tener problemas Jesús después con ese círculo de amigos. Pero nos va a tranquilizar un poco ver cómo ellos son humanos, sienten miedo,
sienten debilidad, fallan, pero ven después cómo son asistidos por el Espíritu Santo y después hasta mueren por el mismo Maestro y son fieles. Que esa es la historia también nuestra. Por eso no nos debe ni espantar, ni horrorizar, ni escandalizar que uno de los apóstoles ahora, como lo hizo en otro tiempo, uno, lo negó, Pedro. Dos, querían botella, a la derecha o a la izquierda. Tomás, otro de los 12, que si yo no veo, no creo. Y peor Judas, que lo vende. Así que si ahora usted ve a algún apóstol caer, dirá, como siempre, nuestra naturaleza frágil, siempre invitados a levantarse. Siempre cuando alguien cae es invitado a levantarse, pero no, eso no debe nunca de hacer decaer nuestra fe, sino ver que el Evangelio sigue siendo el mismo. Hombres débiles que el poder del Evangelio llama para transformar sus vidas y hacerlos discípulos de Cristo Jesús hasta el final. Y en el camino caemos algunos, ojalá que ninguno de nosotros aquí, mantengámonos firmes. Pablo nos va a escribir un montón de cartas invitándonos a mantenernos firmes, siempre alegres, siempre con esperanza, siempre con el amor. Así que tomemos nota de esto para ver qué va a pasar de aquí en adelante. Ahora viene la reacción de los familiares. Capítulo 3 del 20 al 21. Primera reacción, sus parientes llegaron y miren lo que hacen. Vuelve a casa, ¿qué casa? Porque estábamos en el monte, ahora vuelve a la casa Cafarnaúm. Es esa misma casa del 2:1, esa casa donde se quedó, donde determinó que iba a ser su casa. 2:1 dice, esa es mi casa. Miren, entró de nuevo en Cafarnaúm, al poco tiempo había corrido la voz que estaba en casa. Casa, Cafarnaúm. Entonces volvió a Cafarnaúm y allí se aglomeró otra vez la muchedumbre, de modo que no podían comer. Se enteraron sus parientes y fueron a hacerse cargo de él, pues decían, está fuera de sí. Vaya, con estos parientes no hace falta ya enemigos. Lo dijeron, está loco, se perdió la cabeza. Así que así seguimos con esta familia.